Hola, estimados espectadores. Hoy transmitimos con Artie Green, quien es bien conocido por quienes siguen el segmento ucraniano de YouTube. Hola, Art. Buenas tardes. Sin rodeos, voy directo a la pregunta que interesa a muchos. Usted dio varias entrevistas resonantes sobre la personalidad de Budanov y vi en algunos canales de Telegram, creo que anónimos o incluso no anónimos, en varios, seguro. Dicen, gente, prepárense, comienza la campaña de desprestigio contra Budanov, así es en el país. Si alguien dijo algo bastante abiertamente, significa que compraron a la persona, le dijeron, la persuadieron y así sucesivamente. Me gustaría saber cuál es su motivación, es decir, ¿esto se basa únicamente en su participación en el frente, en la guerra como militar, o hay algo personal en esto? Así es como se ve todo esto. La motivación surge de los comentarios que leí. La motivación y la confiabilidad de la información son distintas. La motivación es la siguiente. Digamos que participé personalmente en la guerra contra la Federación Rusa y dediqué a eso 4 años de mi vida estando directamente en las filas de combate, sin contar, digamos, otra participación empezando desde 2014. Bueno, por ejemplo, cientos de entrevistas, eso también es tiempo que yo dediqué a esta cuestión. Y por supuesto me gustaría no perder en esta guerra. Así que, en caso de que un agente encubierto de plantilla del FSB, si él fuera presidente tras las primeras elecciones de posguerra, lo vería como una derrota, algo que no deseo para mí ni para el país. Esa es mi motivación. O sea, es una referencia directa a Budanov. Bien, en una escala del 1 al 10, ¿cómo califica el nivel de confiabilidad de la información, como usted dijo, específicamente sobre Budanov, la que usted contó y transmite? Gracias, pero aún no he dado la información, solo expresé mi juicio de valor. La información vendrá más adelante. O sea, fue solo una pequeña parte de la victoria. Sí. Bueno, en realidad la información sigue, ¿cómo decirlo?, sistematizándose, complementándose con la que ya tengo. Es suficiente afirmar que la probabilidad es casi absoluta. Ajá. Y dígame, el hecho de que él se convirtiera en jefe de la oficina del presidente, está claro que ustedes, supongo, dígame, esa información empezó a aparecer hace bastante tiempo, antes de que Budanov fuera nombrado jefe de la oficina del presidente. Y todos estos años que estuvo en el frente la recibía después de que él asumió ese cargo. ¿Cuál es su evaluación en general de su trabajo, de su participación en el grupo de negociación? Sobre las negociaciones en sí hablaremos más adelante. Bueno, en primer lugar, digamos, su nombramiento en la oficina del presidente lo considero como la ejecución de un plan de sucesión. Gracias por su atención respecto a esa persona. Entonces era necesario vestirlo con un traje civil, mostrar que no es solo un general, sino también un estadista, que tiene experiencia en la administración pública, y así sucesivamente. Por ahí difunden que él es antagonista de Yermak. Bueno, en consecuencia, para las elecciones se deben tomar algunas decisiones populares. Mantienen a Sirski hasta el último momento para destituirlo. Todo el ejército lo odia y en general también Ucrania, aunque en distintos grados. Reemplazarlo media hora antes de las elecciones sería una historia popular. Todo esto se lo atribuirán a Budanov, ya que él lo logró, y así seguirá. O sea, es un plan, un verdadero guión de la operación del sucesor, así es como lo veo yo. Pero ahora todo esto se ha trabado. Quizás porque la popularidad de Budanov por alguna razón no está subiendo mucho y, como pueden ver, la fase activa de preparación para las elecciones se ha detenido un poco. Bueno, por eso yo como que me detuve. O sea, Budanov en sí no es mi objetivo. Es un objetivo, en cuanto a lo que mencioné, es un objetivo de la contrainteligencia. Cuando tengan tiempo para esos asuntos se encargarán. No es como mi personaje, a menos que se postule para presidente. Si se postula para presidente, entonces sí es mi personaje.
Entonces, digamos, gastaré el tiempo de mis oyentes y su atención en familiarizarme con algunos detalles. Pero si no hay elecciones, ¿de qué hablamos? La contrainteligencia no lo detiene de todos modos porque todos lo saben. La información que tengo no es inventada. Esa información está principalmente en la contrainteligencia. Pero al parecer no le interesa mucho a los actuales dirigentes de ese organismo. Algo así. Y sobre la participación en las sentencias, Ajá. sabe, no voy a decir nombres, pero está señalado así. Tengo la sensación de que al grupo de negociación estadounidense, en principio, le da igual si Budanov es agente del FSB, de los marcianos o de quien sea, mientras siga siendo su aliado en estas negociaciones, y al parecer eso es. O sea, él también quisiera, bueno, como que trabaja para terminar la guerra y está dispuesto a hacer concesiones. Por cierto, eso lo articula con su voz, sí, Pues cuidadosamente, pero lo articula. Por eso definitivamente les conviene a los estadounidenses, porque es una persona que tiene una opinión y hasta la expresa en algún lugar. Al parecer esa opinión favorece a los negociadores estadounidenses. Si es agente o no, les da igual. Lo importante es lograr el resultado, y en esto él no estorba. Estados Unidos realmente no se interesa en absoluto por nuestros juegos de espías. Para ellos es importante resolver el asunto como consideran que es la manera correcta, y Budanov en esta etapa es un ayudante para ellos en este tema. ¿Y qué pasará después? Bueno, saben, Trump tiene una actitud bastante práctica hacia la política. En este momento él tiene un oponente clave, y en general la cuestión geopolítica clave es la cuestión con China. Y en este caso para él es importante de qué lado estará Putin. De ahí sus bailes con ese caníbal. Porque bueno, los aliados de Estados Unidos también son monarcas absolutos allá en el Medio Oriente, sí, que están lejos de la democracia. Exactamente, así es. Sin embargo, en cuestiones geopolíticas son aliados. Entonces, ¿por qué Putin no podría convertirse en aliado en esta cuestión geopolítica? Ya que Rusia es un adversario natural, o mejor dicho, China es un adversario natural de Rusia debido a antiguas disputas territoriales y a la expansión gradual de China hacia Rusia. El hecho de que hoy en día Putin se vea obligado a ser amigo de Xi, bueno, es simplemente una situación forzada, porque necesita apoyo de alguna gran potencia y solo hay dos en el mundo. Estados Unidos y China, en Estados Unidos. Difícilmente podrá apoyarse en ellos para la expansión hacia Europa y China, pues a cambio de una pequeña parte, por petróleo barato, por una expansión sigilosa en el lejano oriente, incluso ofrece su apoyo, aunque no sea muy confiable ni fuerte. Así que ahora Trump está luchando más como si fuera por la continuación de Putin, como por una carta geopolítica que podría estar en manos de Trump o de Xi, como le gusta decir a Trump usando expresiones de cartas. Entonces, ¿dónde está Ucrania en todo este panorama mundial? Y su futuro presidente como que se pierde detrás de lo principal. suponga que las negociaciones, tarde o temprano, ojalá concluyan bien y la guerra termina. Si consideramos su versión en ese momento, la participación de Estados Unidos en Ucrania continúa, ya que por su ubicación geográfica, Ucrania es un jugador geopolítico clave para Estados Unidos. Se ha invertido mucho dinero en Ucrania y, lo más importante, se está trabajando seriamente en la creación de un fondo de prosperidad para Ucrania de aproximadamente 800.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero y, como ven, Estados Unidos lo administrará, pero Ucrania será contraparte bajo un agente directo del FSB. O sea, eso simplemente pues no. Pues, ¿por qué no? Sí, está bien. El dinero estadounidense opera en distintos sistemas políticos, incluso en monarquías absolutas como la monarquía de la KGB. Estados Unidos apoyaba a Kuwait, sí.
aunque Kuwait es una monarquía absoluta e Irak era, bueno, una democracia medio torcida, pero democracia al fin. Sí, o sea, digamos, aquí resuelven cuestiones geopolíticas, sí, o sea, donde está la propiedad de Estados Unidos, bueno, en general, donde la propiedad está protegida, la estadounidense en particular, ahí todo está bien. Donde llegan al poder algunos socialistas o comunistas y empiezan a expropiar cosas, a nacionalizar y todo eso, y a crearle problemas al negocio, nacionalizaron inversiones, incluidas las estadounidenses. Estas formaciones políticas, bueno, no le gustan a Estados Unidos, por razones absolutamente comprensibles. A mí tampoco me gustaría eso. Quienes te roban claramente no son tus amigos. Y si tienes un régimen completamente favorable, aunque sea un monarca absoluto, uno sensato, pues adelante. Mucha gente olvida que en el viejo continente todavía hay una monarquía absoluta. Liechtenstein. Y no pasa nada, es parte de uno de los estados más democráticos, que es la Confederación Suiza. Esas son las ironías de las alianzas, ahí son perfectamente posibles. Quiero decir, bueno, les voy a recordar otra cosa. Muchos han olvidado el lejano año 16. El primer asesor de seguridad nacional de Trump fue el general Michael Flynn, y así fue como se lo comieron por haber llevado a cabo negociaciones secretas con Rusia. Actuó a espaldas del Congreso y otros, violando protocolos, e intentó encubrirlo cuando lo descubrieron. Y apenas logró evitar la cárcel por ese asunto. Entonces, tengo un amigo que en su momento fue subordinado de ese general y lo conoce muy bien personalmente. Y a mi pregunta, ¿cómo es posible que haya esas negociaciones secretas con Rusia, con la de Putin? Eso fue, les recuerdo, en el año 16, o sea, ya llevaba 2 años la guerra en Ucrania. Y este amigo me dijo, ¿sabes? Flynn no ve a Rusia como algo malo, para él el mal absoluto es otro. Eso es lo que se manifestó en el 11 de septiembre, es decir, ¿cómo se llama? Islamismo militante o como se le llame. Fundamentalistas, sí, islámicos. Así es, y también el Estado Islámico. Todo lo que ayuda a luchar contra ellos es como un aliado. Rusia en principio no era aliada y el Estado Islámico definitivamente. Por eso Flint no veía a Rusia como enemiga, sino como aliada contra el principal mal. Porque en 2016 el principal mal para Estados Unidos era el Estado Islámico. El fundamentalismo islámico y el terrorismo. Porque en la doctrina defensiva, no la que adoptó ahora Crown, sino la que era la doctrina militar en ese entonces, en principio, empezando con el ataque a Osama Bin Laden a Nueva York, bueno, más bien no a Nueva York, sino a Estados Unidos, bueno, en su doctrina. El fundamentalismo islámico y el terrorismo internacional eran el principal problema en el mundo. Pero ahora el principal problema en el mundo ha cambiado un poco para Trump. O sea, es la rivalidad con China, ya que representa, bueno, realmente expresa, digamos, las perspectivas. Y es muy probable que en esta lucha, mientras más, digamos, fuerzas, medios y recursos haya aquí, será mejor. Y todo este rollo con Rusia, con eso de que Trump ahí, bueno, pues gracias. Está intentando establecer cooperación con Putin y resolver este molesto problema en forma de la guerra ucraniano-rusa, la guerra ruso-ucraniana. O sea, para él es simplemente una molestia, una incomodidad.
algo que no necesita, que no encaja en absoluto en toda la lógica de su geopolítica, porque aquí él se ve obligado a estar del lado del bien y no del mal, y el mal aquí es Rusia. Pero él necesita a Rusia de su lado, de su propio lado, en la lucha geopolítica contra China, Bueno, ellos necesitan separar a Rusia de China, pero miren, de hecho, no solo separarla, sino llevarla a su lado. Porque, bueno, geopolíticamente China y Rusia son definitivamente antagonistas, ¿no? Siempre lo han sido desde el siglo XIX, seguro. E incluso ese deshielo temporal entre Mao y Stalin en realidad terminó bastante rápido. Por las mismas razones, ya que no se resolvieron las disputas territoriales, digamos, la demografía y el territorio. Sí, o sea, hay razones objetivas que, por así decirlo, van a provocar esto. y así sigue todo. Pero miren, ahora Trump cambió el régimen en Venezuela. Irán está en proceso, Cuba el próximo mes y quizá uno o dos países más. Muchos ignoran países como Bielorrusia, donde Putin tiene gran interés. Al separar a estos países de China, la razón geopolítica principal para Trump es China y así perjudica a Putin y a Rusia. Él no ve a Putin como un jugador independiente, lo considera como un jugador que puede estar de su lado o del lado de China. Por eso todo este asunto con Venezuela, él no cambió nada en Venezuela, solo reemplazó al jefe del régimen, quien ahora le es leal a él y no a China. Es decir, aceptó las condiciones de Estados Unidos. ¿Mejoró la democracia? ¿Hubo elecciones? No, solo cambió la lealtad hacia Estados Unidos. Del próximo jefe del régimen. Con esa lógica, ahora libra la guerra en Irán. A él no le importa si hay revolución u otro método. Quiere que el próximo liderazgo de Irán le sea leal a él, no a China. Por eso, si la siguiente etapa ocurriera ahí, es decir, si se mantuviera la República Islámica como, bueno, digamos, su propio modelo político, donde los ayatolás eligen al jefe de Estado, algo así, una especie de, pero democracia, que es, en opinión de muchos allá y en la mía también, un modelo defectuoso de formación del Estado que impulsa hacia arriba a los fanáticos más radicales. Por eso creo que ese modelo debe destruirse. Pero por lo que parece, Trump tiene como otra historia. Él necesita un régimen leal, leal a él, no a China. Da igual si es un régimen, democracia o lo que sea, porque el principal problema estratégico y geopolítico es China. Y ahora él está como preocupado de que las fichas se muevan hacia su lado de la mesa y no hacia el lado chino. Al mismo tiempo, en principio, él es absolutamente honesto, eso es lo que me gusta. Él es como honesto con Ucrania. O sea, él dice honestamente, muchachos, no los voy a ayudar, no pienso destruir a Rusia, simplemente no pienso hacerlo. Así que pues pónganse de acuerdo de alguna manera, o sea, yo ahí todavía tengo cierto peso en este asunto. Negociaré con Putin para que no los molesten, pero hay que terminarlo de tal manera que Putin esté de acuerdo, pero no voy a permitir que lo destruyan. Biden hacía lo mismo, solo que en palabras parecía estar de nuestro lado, todo bueno y amable, pero en realidad apoyaba a Putin de manera muy baja. Claro que sí. Al mismo tiempo, por supuesto, aquí sí se puede atacar, allá no. Trump no hace eso. Él dice absolutamente, honestamente, abiertamente que no, 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 chicos, lo siento, ustedes no son la historia principal del planeta en este momento, así que vamos a terminar, solo los voy a moler un poco ahí, pero hay que terminar. Pero nuestro Zelensky naturalmente no quiere terminar nada en ningún lado, porque junto con el fin de la guerra terminará su época, por así decirlo. De gobierno, no solo de gobierno, sino probablemente de prosperidad en general. Y empezará. Ahí hay problemas bastante serios. Probablemente si no se realiza la operación sucesor, volverá a atacar a los ucranianos si no le resulta. Sí puede pasar. Se atoraron con las elecciones, avanzaban, pero luego invirtieron en la campaña y promoción de su candidato. Pero ninguno despega, ni uno ni el otro.
Sí, ni el tercero ni el cuarto despegan, así que mejor pospongámoslo. ¿Recuerdan la historia cuando Petía envió el convoy, organizó lo de Kerch, Tsushima? Claro que intentó imponer la ley marcial, sí. ¿Y por qué? Muy simple. Todas las encuestas mostraban que estaba perdiendo mucho. Por eso, así como un as bajo la manga. Y necesitaba informar de eso urgentemente. Modificar, añadir o hallar información comprometedora que nadie más pudiera, logrando que esa persona se fuera por su cuenta. O sea, de alguna manera resolver el asunto. Y para eso necesitaba tiempo. Ahora parece que Zelensky toma ese tiempo, ya que ninguno despega y él lo aprovecha. A costa de la vida de mis hermanos de armas, perdiendo de 100 a 200 al día en el frente. Para que sepas, eso es según sus datos. Por cierto, Dígame, ¿ve usted alguna señal de que Zelensky sea un agente del FSB? veo que no. Él también le resulta incómodo a Putin, ya que Putin quiere acabar la guerra y Zelensky no. Él tiene otros planes y están muy claros. Entienden, hay diferentes tipos de agentes. Hay un agente, bueno, por así decirlo, no un agente, sino una persona de confianza, alguien en quien se puede confiar, con quien se puede hablar íntimamente de ciertas cosas. O sea, ir allá, como cuando fueron a Oman, susurraron algo entre ellos. Pero eso no es un agente. Un agente es un oficial en activo con el rango de coronel Isaev, que en realidad es un Sturmbannführer o un Sturmbannführer Stirlitz, pero en realidad es el coronel Isaev, eso es un agente. Esa es más o menos la diferencia entre Zelensky y Budanov. ¿Está a favor de elecciones durante la ley marcial y en general en Ucrania? Por supuesto. Estoy a favor de cualquier forma de eliminar a este gobierno bandido, incluyendo las elecciones, ¿por qué no? Entonces, si Zelensky es realmente enemigo de Putin, entonces, en teoría, lógicamente Putin debería, con toda tranquilidad, durante una semana, bueno, 7 a 10 días, no bombardear Ucrania, dejar que se lleven a cabo tranquilamente las elecciones donde Zelensky perdería, ¿cierto? Sí, no, incorrecto. Putin no busca la paz a cualquier costo, ni solo capturar a Zelensky. Necesita resultados claros y salir como vencedor. De lo contrario, su gente lo devoraría. Por eso Zelensky se aprovecha descaradamente de eso. Él entiende la vulnerabilidad, bueno, no es exactamente vulnerabilidad, sino lo que necesita Putin y hace todo para no dárselo. Zelensky también dijo que mientras siga la guerra no habrá elecciones, como que va cambiando sus declaraciones sobre la marcha. La situación en Ucrania es terrible. O sea, un usurpador es un usurpador porque descaradamente pisotea la Constitución y además en muchos aspectos convierte al ejército en una especie de ejército esclavo. Todo eso, poco a poco, su comandante en jefe allá, ya es el tercer o cuarto ejército, ha enviado tropas de asalto que tienen principios de organización dentro de la organización. El ejército, bueno, en general se parece más a bandas de criminales y los comandantes correspondientes, o sea, los comandantes locales, es decir, los hombres no tienen derechos, los han metido ahí como batallones de castigo. Sin sentencia judicial, les quitaron los teléfonos y la comunicación con sus familias. Esto es claramente una usurpación del poder y un garante de la Constitución así que no es algo que no solo no detiene, sino que él mismo inicia. Bueno, debería ser destituido y la forma de destitución pues puede variar. A veces yo estoy a favor de cualquiera de ellas. De todas formas, pondrán en los comentarios que siempre me llevan la contraria. Yo solo hablo con decenas de militares, usted seguramente sí con cientos, pues estuvo en el frente. Entonces, Zelensky está generando esa ola a través de sus fuentes, a través de sus medios, como diciendo que los militares no van a cumplir la orden. Si se acuerda algo con Putin, no me refiero a ceder el Donbass, sino a un compromiso territorial, ya que se analizan varios formatos en las negociaciones. ¿Qué opina? Bueno, entiende, el fin de la era de la pobreza no solo le pasó a Zelensky y a sus 5 o 6 saqueadores, también les pasó a todos los generales, a la mayoría de los coroneles o a muchos de ellos. Bueno, yo creo que más o menos con la mitad de los comandantes de brigada y de batallón.
Es decir, la mayoría de ellos, especialmente, por cierto, aquellos cuya era de pobreza terminó, están llenos de medallas como árboles de Navidad. Y entonces juntar a esta banda de saqueadores del ejército para decir que esa es la voz del ejército. Si hay recursos del equipo, Zelensky, eso es fácil. Pero si le preguntas a los que están en las trincheras y de quienes depende el frente, bueno, ahí sí habrá. Conozco a uno de los activos, me refiero a quién está realmente en la trinchera y quién es un loco de la cabeza. Bueno, loco de la cabeza en el buen sentido, o sea, de pelear hasta el final como alguien muy entregado. Él sigue vivo. Antes había más, pero ya casi no quedan. Solo conozco a uno. De ellos probablemente, De 150 con los que básicamente contacté e informaron sobre el tema. a fin de cuentas, cientos. Los demás entienden que el compromiso territorial es inevitable. Entiendo bien. No, lo consideran una opción, no se puede sacar de contexto. Es como considerar la venta de un auto sin considerar cuánto cuesta, por cuánto dinero. Entrégale tu auto a alguien. Bueno, entrégalo, sí. ¿Acaso no lo necesitas? Entrégalo. Bueno, entrégalo. Sí, sí te dicen que tu Ford usado de 20 años, bueno, dalo por $5. Sí, por 50,000, bueno, eso. No se pueden sacar de contexto los elementos del contrato. Eso es solo una parte, es solo un elemento del contrato. Por eso hay que verlo en su conjunto y no sacar algo fuera de contexto. Y decir, ¿quieres darle tu auto a un desconocido? Ni siquiera es tu pariente. Vamos a ser más específicos. Y hasta le va a otro equipo de fútbol, ¿cómo puedes darle tu auto? Sí. Ahora se está discutiendo, vamos a hablar de lo que es más realista, porque sobre la mesa de negociaciones está la opción de que Rusia también se retire. O sea, nosotros salimos del Donbass, Rusia se retira y después queda una zona económica libre. Al principio pedían solo la retirada de tropas ucranianas. ¿Puede comentar ambas opciones y dar su opinión? Si las partes quieren acabar la guerra, es posible lograr un compromiso, especialmente con un garante serio. Una persona con una pesa pesada puede lanzarla a la izquierda, derecha o golpear la cabeza de alguien con ella. Por eso, claro que se puede. Es evidente que al menos una parte no tiene realmente el deseo. Al mismo tiempo, eso es simplemente terquedad. De hecho, es obviamente solo terquedad, porque la correlación de fuerzas es obvia, simplemente obvia. Sin la ayuda de Occidente, físicamente no somos capaces de defendernos en absoluto. De una guerra así. Porque la táctica del umbral del dolor ya no funcionó. Ellos ya no sienten dolor y no es por los anabólicos. Por eso aquí solo gana quien tiene más recursos. Es una guerra de desgaste de recursos y Ucrania no es independiente. ¿Cómo decirlo de manera educada? Siempre anda diciendo cosas del barrio. Esas son expresiones callejeras. Nuestro presidente, él se comporta pues de manera descarada, atrevida, y eso no corresponde en absoluto a la situación. Le falta el respeto a todos, incluso a Trump, aunque ya casi no lo hace. Al parecer alguien por ahí le insinuó algo como diciendo, oye chico, parece que aparecieron algunos argumentos, es decir, reconsideró su comportamiento. Solo da rodeos, miente descaradamente y se escabulle, pero ya no es grosero. Pero lamentablemente los europeos lo apoyan en este asunto. Es como un niño consentido, ya sabes, que el papá le dice que se siente a hacer la tarea, pero él va con su mamá y le pregunta, mamá, ¿puedo salir a jugar? Sí, sí, hijo, ve a jugar. Así es más o menos como él actúa. Es decir, en cierto modo tiene como rehenes al ejército y civiles. Zelensky, Él tiene al país como rehén, eso. que intenta aferrarse al poder a toda costa. El país paga por esto. No es solo eso, pierde entre 100 y 200 vidas de sus mejores ciudadanos.
El hecho de que todos sigan estando bajo estrés, en guerra, en un coma artificial, esa es nuestra situación. Básicamente un coma artificial, pero al revés, un soporte vital. No hay vida política en el país. Sí, o sea, y por razones comprensibles. Porque la arbitrariedad del SBU y del TCC, o sea, el SBU puede quitar y destruir cualquier negocio por una razón militar y el TCK puede atrapar a quien sea. Pueden movilizar a alguien de terapia intensiva, considerarlo apto y enviarlo a una unidad de asalto donde le quitan documentos, teléfonos y lo encadenan. En esencia, ahí no rigen las leyes militares, ¿no? Sino unas leyes de prisión, porque la gente que dirige todo eso es la adecuada para ese ambiente. Así es como es. Es decir, la gente está completamente en una posición vulnerable. Y si empiezas a indignarte por esto, entonces eres un agente del Kremlin Por supuesto, y todo eso. sí. El país está secuestrado por el líder de una banda de saqueadores. No es solo un saqueador, es el jefe y eso es obvio para todos. Pero a Europa le conviene esto, esa es la razón por la que Putin le conviene a Trump. Como se dice, no es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. O sea, en teoría no es chino. Sí, por supuesto, este malentendido entre Ucrania y Rusia ha terminado por la misma razón. A los europeos también les conviene Zelensky. Sí, es un saqueador, un ladrón terrible, pero apoya que la guerra siga. Mientras esté ahí, la guerra continuará. Él tiene sus motivos y nosotros los nuestros. Mientras Rusia esté ocupada con Ucrania, eso significa que estamos a salvo. Así es como es. Continuación, corríjame si me equivoco, tal vez no lo diga literalmente. En algún momento usted dijo que, a pesar de haber estado en el frente, va a vivir en Ucrania después de que termine la guerra. Solo si se crea un tribunal en Ucrania y todos los que deben ser castigados, es decir, las autoridades gobernantes, reciben su castigo allí. Entiendo que, ante todo, usted sigue manteniendo esa opinión y ve que eso es posible en la realidad, ¿verdad? No recuerdo exactamente cómo lo expresé, pero estoy completamente seguro de que no voy a vivir en Ucrania. Tengo otros planes, de hecho no planeo vivir en ningún país, planeo vivir en un barco, en un lugar cálido, Más exactamente. en mares cálidos. En un futuro cercano, aquí tengo que terminar algunos asuntos, allá tengo un par de startups más que tengo que lanzar, pero definitivamente dije que en este país tendrá sentido vivir y hacer negocios si ese grave mal cometido en Ucrania en los últimos 4 años y no en la línea del frente queda impune. El poder del siguiente gobierno es igual. Entonces no ven lo que pasó, un crimen digno de tribunal, y si no lo ve, pues ya no. Yo no recomendaría a nadie hacer negocios ni construir nada en ese territorio. Pero los nacionalistas ucranianos, por supuesto, no compartirán mi opinión al respecto. Ellos lucharán por su país. Sí, lo admito como cosmopolita, pero mi vida es breve y no soy nacionalista ucraniano. Luché 4 años por este país, pero luché por la libertad, no por la vishivanka, el idioma ni nada de eso. Y si no funcionó, pues no funcionó. Y creo que probablemente ya terminé mi parte. Después, como que sin mí no es que me jubile. Sino antes de la guerra a gran escala. Su opinión personal sobre Zelensky y Yermak, sobre toda esa pandilla, cómo los evaluaba, o sea, entendía quiénes eran. Con el paso del tiempo, cuando ya los conocimos completamente, ellos mostraron su verdadera cara o antes tenía una opinión mucho mejor de ellos. Bueno, no es que mostraran su verdadera cara, simplemente la larga guerra les dio nuevas oportunidades. Sí, ahí, ¿recuerdas? No fue algo prolongado, fue más bien como, ¿a poco se podía hacer eso? En las condiciones actuales eso es muy relevante. Antes no era posible. O sea, si Petya hubiera tenido el paquete de control en la Rada, como estos saqueadores, si Petya hubiera tenido una guerra prolongada, donde él está conectado al aparato artificial de soporte vital y además a todos les conviene, ¿tú crees que él no lo habría aprovechado igual? Por supuesto que lo habría aprovechado. No tengo ninguna duda.
Él habría robado más que Zelensky, pero en Ucrania se habría robado menos. Bueno, esa es la dialéctica, o sea, Zelensky es un administrador débil y ahí, por supuesto, agarran todo lo que pueden, pero debido a que su modelo de gestión es diferente, resulta que roban más, pero a ellos les toca menos. Con Petya, claro, era más estricto, él era el principal beneficiario y las migajas de la mesa caían a quien debía, bueno, más bien él mismo las repartía. Y aquí, claro, hay un desorden tal que es un desastre total. Por eso me dicen, ¿ves? ¿No era mejor con Petya? Digo, sí, era mejor, pero él era buen administrador y construyó su sistema de forma más inteligente. Pero eso no es motivo para votar por Poroshenko. Si en 2019 hubieran elegido a Poroshenko, ni habría pensado en venir a luchar por Ucrania. Ese Estado no tendría nada que ver con un país libre, especialmente si Petía tuviera un segundo mandato. Y si él hubiera tomado el control de la Rada Suprema, o sea, el paquete mayoritario, entonces apaga y vámonos. Sí, eso ya sería Bielorrusia. La segunda opción era 100%. ¿Y usted no se plantea, por ejemplo, dedicarse a la política? No, ya casi termino, no me falta mucho y quiero lograr unas cosas para mí. Además, ¿por qué enseñaría a vivir a quienes estarán aquí? Lo que se llama mi generación. Me parece que nuestra voz es solo consultiva, así que me limitaré a dar consejos y solo durante este ciclo electoral, nada más. Definitivamente no me voy a dedicar a eso, ya gasté demasiado en esto, no solo 4 años en el ejército activo, sino también energía, nervios, como se dice, ya no quiero más. Definitivamente merezco algo mejor. No se puede hacer nada con esta porquería. Vivimos en el siglo XXI, en el XXVII la gente vivirá mejor y enfrentará nuevos problemas. Es imposible hacer todo bien de inmediato. Un poco más. No, el proceso nunca termina, pero en alguna etapa participé. Que las próximas generaciones decidan su forma de vida. Ajá. Según mi información, llegué a esa conclusión y la compartí públicamente. Estas negociaciones que ocurren ronda tras ronda son la última oportunidad para Ucrania de lograr un acuerdo de paz en la mesa de manera civilizada. Como pueden ver, si ahora todo se viene abajo y la probabilidad no es pequeña, sé con certeza que Zelensky no tiene intención de llegar a un compromiso, personalmente Zelensky. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar Ucrania considerando esta catástrofe humanitaria? Lo que usted contó sobre el frente, sobre los militares, eso ni siquiera se discute, pero los civiles también viven, por decirlo suavemente, no muy bien. Ahora se prevén ataques al suministro de agua. O sea, ¿cuánto tiempo realmente, sin adornar la situación, podrá aguantar Ucrania hasta que ocurra? Bueno, ahora creo que ya está sucediendo una catástrofe hasta el apocalipsis. Teniendo en cuenta que el dinero, el crédito está bloqueado, somos prácticamente un país en bancarrota, de hecho, un país en quiebra. No, bueno, si no hay dinero, si Europa no da dinero, entonces ya está, eso es bancarrota. Sí, y si no se trata del frente, es el colapso del Estado. Y aún así, por extraño que parezca, no me sorprendería que colapsara el Estado, pero no el ejército. Bueno, naturalmente, cuando el Estado colapse, Sirski tendrá que huir rápido porque si lo atrapan le irá mal, pero el ejército se autoorganizará, de eso estoy absolutamente seguro. Sí, habrá pérdidas de territorio por periodos de desorganización, pero la sociedad civil asumirá ese papel como al inicio de la guerra. Luego llegaron los funcionarios diciendo, no se han olvidado de mí, yo soy el director aquí. Sí, sí, sí. Así es, pero todo eso, tal vez todo puede volver exactamente a ese tiempo. Es decir, sin dinero no tendrán nada que robar ni con qué alimentar a sus bayonetas que los sostienen. Bueno, eso sería el colapso del Estado, pero no es en absoluto un hecho que eso signifique el colapso del frente. Por cierto, aquí tenemos una historia completamente diferente. Bueno, yo no me atrevo. Bueno, o incluso hasta el punto de que si ocurre un colapso así, bueno, al final alguien allá se hará cargo. Un pelotón de cada batallón lo enviarán a Kiev. El Maidán ocurrirá en unos 25 minutos y ya ahí elegirán a un atamán Kosheboy para el periodo de la guerra.
Continuaremos, bueno, y seguiremos luchando si es necesario. Bueno, ¿qué piensan? Si Zelensky huyera, colapsaría todo aquí. Zelensky ya colapsó el Estado. No, por supuesto que no. Habríamos elegido a un Ataman Koshchevói para nosotros. Ahí, Zaluzhny, en principio, nos servía para ese papel. Yo pienso exactamente lo mismo. Era una figura de compromiso para todos, no solo Zaluzhny. Algunos nombres para el Ataman Koshchevói también pueden recibir apoyo. ¿Eso qué es? En el círculo los cosacos se reúnen y preguntan quién está a favor, todos gritan, no cuentan votos, gana quien grite más fuerte, lo aceptan y se van a pelear. Algún día nos veremos. Sí, y quizá elijamos otra constitución porque la actual la hicieron unos tramposos para ellos mismos. Pero en nuestras conversaciones así, no, no eres de esa generación. Vi una sketch de un humorista con partituras como aquí envolvían el pescado, aquí se toca, aquí no. Así es nuestra constitución. Aquí escribieron comunistas, acá nacionalistas y así quedó el documento. Hay guerra y colapso del poder. O sea, si la guerra dura 50 años, tendremos al presidente y al comandante supremo de por vida. No importa lo que haga, no importa lo que invente, no existe una herramienta para destituirlo, según este papel, que no vale nada porque no resuelve las cuestiones principales, ahora mismo no resuelve nuestras cuestiones principales. La Constitución no funciona porque no contempla estos eventos. No prevé mucho. Ahora es una decisión muy importante. Aquí se envolvía pescado, los comunistas escribían Chernobyl añadió algo y luego lo corrigieron 3 veces para el siguiente presidente. Eso es. O sea, en realidad el documento es largo, no trata realmente de lo que debería y está mal redactado. Por eso estamos ahora en esta situación. La sociedad sabe que se debe cambiar algo, pero no hay un mecanismo para lograrlo. Bueno, me refiero a uno establecido, porque en realidad sí hay suficientes mecanismos. El círculo cosaco y la elección del atamán de campo son tradiciones nacionales, pero la Constitución no menciona esto. Pero esa opción de desarrollo de los acontecimientos es bastante probable si la situación realmente se prolonga. Si colapsa, creo que ese es el desenlace más probable. Y si ese crédito de 90.000 millones de euros, a pesar de Orbán, Fico, de alguna manera, por algún milagro, la Unión Europea logra aprobarlo, entonces, ¿qué pasará? Bueno, digamos que aguanta un año más, ya no hay a quien llamar, solo queda resistir con lo último. Aún hay muchos desertores. Suceden cifras salvajes, la sociedad moralmente está en un estado indescriptible. Los médicos están recetando una cantidad récord de antidepresivos, los ucranianos los están consumiendo, o sea, son cifras irreales. Y dentro de un año, la infraestructura energética, el suministro de agua, Dios no lo quiera, ¿qué pasará dentro de un año? La situación en el frente no mejorará. Bueno, sí, y no va a mejorar. Bueno, en Rusia tampoco, ahí tampoco mejora. En realidad, muchos piensan que esta degradación tiene algún límite después del cual ocurre una ruptura, pero yo no veo esa ruptura. Les pongo como ejemplo las ciudades cercanas al frente. Vi cómo prosperaban, luego el frente se acercaba y empezaban a marchitarse, pero nunca se marchitaron por completo. En Soledar, donde caían proyectiles en cada edificio de 100 departamentos, en algunos 3, en otros 10 personas vivían en el sótano sin tener a dónde ir, incluso sacaban a pasear a los perritos. Corría de un refugio a otro con casco y chaleco antibalas y aquí paseaban a los perritos. Eso fue cuando en los Wagner asaltaron Soledar, ahí la 93, ahí en Gucha. En ese momento los estaban destrozando ahí y pues la carga de fuego sobre la ciudad era una locura. O sea, la gente puede vivir en condiciones muy diferentes, además la frontera está abierta, quien la pase mal pues agarra sus cosas y se va y la gente se quedará. Incluso cuando los proyectiles estén cayendo sobre sus cabezas, de todos modos habrá gente que se quede. Los defensores seguirán y la guerra continuará, no hay un punto de quiebre.
No, por supuesto, si hablamos así de manera apocalíptica, que todo se derrumbó, todo se vino abajo y pues Ucrania ya no existe. No me refiero a eso, hablo de un punto sin retorno donde la política y futuras discusiones ya no tendrían sentido. O sea, hablando en términos generales, Ucrania se convierte en algo así como Siria o Afganistán. En el centro de Europa, clanes y grupos de interés han destruido el país. Hay guerra u operación antiterrorista y pobreza total. Pero, digamos, Ucrania existe, o sea, no estamos diciendo eso, estamos hablando de la Ucrania que conocemos tú y yo, más o menos en ese formato. Bueno, quiero dar un ejemplo. Sí, por ejemplo, la República Española colapsó durante la Guerra Civil. Sí, o sea, en algún momento resistieron, aguantaron, la guerra fue larga también. Ellos resistieron, además del lado de los republicanos, había todo tipo de gente, desde anarquistas hasta comunistas y otros, había de todo, incluso soviéticos y algunos otros, y también legiones extranjeras, como se llamaban, ya no recuerdo, creo que así se llamaban, legiones extranjeras, ¿no? Legiones extranjeras es Francia, brigadas internacionales. Oh, ya recordé, ahí también era un zoológico, con visiones completamente diferentes sobre el futuro de España. Pues los vascos, los catalanes, los nacionalistas, internacionalistas, bueno, un desastre, se desmoronaron y durante 3 años, digamos, colapsaron ahí, pero todo terminó cuando la guerra, cuando se acabó el dinero. O sea, del lado de los republicanos estaban, bueno, los republicanos y del lado de Franco estaban Alemania e Italia, mientras que la Unión Soviética como que, bueno, no hizo mucho, algo así. Solo ayudó a evacuar a como algunos a su país y no a todos. Por ejemplo, los anarquistas no le interesaban. Stalin, bueno, al menos no se quedaron mucho tiempo aquí, sí, y después él también reprimió a la mayoría de los comunistas. Por eso, ellos resistieron 3 años, enfrentando dificultades mucho mayores para entenderse que los ucranianos. Los ucranianos, como que aquí no es una guerra civil, por eso hay una idea común, defenderse del moscovita, y después ya veremos, pero allá como que eran españoles, se peleaban entre ellos, ahí está el problema, por eso aquí no habrá un punto de colapso. No me la imagino, ni mecánicamente. Ajá. Aprendimos a causar máximo daño con pocos recursos. Si ahorita quitáramos a Sirski y pusieran a otro general, créeme, sería diferente. Bueno, el apellido no lo voy a decir ahora, pero todos lo conocen, entonces, bueno, el frente ahora estaría avanzando en la otra dirección y en Rusia habría pura tristeza, me refiero al ejército ruso, ese es el factor. Por cierto, para Zelensky ganar tampoco es correcto, se lo echarán en cara. A pesar de todo lo que hizo, para él todas las opciones, ganar, perder o detener la guerra, son malas. Él está en Bank desde hace tiempo y no sé cómo seguirá. Le espera como mínimo el aislamiento. Si me lo permite, voy a dar un paso atrás. Usted mencionó a las personas que viven en las zonas cercanas al frente y que a pesar de todo, la gente sigue ahí y hasta sacan a pasear a sus perritos. ¿Y a qué voy con esto? Ahora, Zelensky suele usar una cifra para justificar no llegar a un acuerdo. Dice que hay 200.000 personas en Donbass, en el territorio que controlan. ¿Qué? ¿Voy a abandonar a la gente? Yo tengo información de que ahí no hay ni de lejos 200.000 personas. ¿Usted cómo lo evalúa más o menos? La cantidad, bueno, En Konstantinovka probablemente quedan un par de cientos. En Kramatorsk es una ciudad bastante grande. Creo que queda una cuarta parte ahora, pero cuando el frente se acerque y los proyectiles empiecen a explotar, entonces obviamente también bajará rápidamente por un par de miles. Slaviansk probablemente es más grande. Ahora, déjame calcular, bueno, puede que haya 100.000 en total si sumamos todo. por ejemplo, yo tengo cifras un poco mayores que 100.000. Yo también lo creo. Bueno, son personas que no tienen a dónde ir, los periodistas los insultan, simplemente no tienen a dónde ir, nadie los necesita. ¿Y usted qué piensa? ¿Hacia dónde se inclinan en su interior? ¿Hacia qué lado? Si les dijeran, chicos, este territorio ahora no le pertenece a nadie. Supongamos, no sé, bajo mandato de la ONU tienen un corredor hacia Rusia y un corredor hacia Ucrania. Esa es mi sensación. O sea, siempre he tenido contacto con la gente local.
Mis padres están enterrados en Donbass, así que no me distingo de la gente del Donbass. Yo también soy de ahí y por eso entiendo mejor lo que pasa allá. He oído que 3/4 partes son traidores que aguardan. Es una situación normal. El 85% apoya lo bueno y rechaza lo malo. Solo quieren que la guerra termine. Les da igual. Rojo, azul, violeta. Déjeme en paz. No influyo en nada. Solo quiero pan, que igual no me darán más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué gobierno hay? El pensionado, claro, puede tener algunas convicciones, ¿no? Solo para platicar con los vecinos de algo, pero en realidad le da igual. Lo principal es que haya agua, luz y una pensión que alcance para un suministro mínimo de comida. Si no alcanza, se puede sembrar en el huerto o los nietos traerán algo. Pues como siempre ha sido. Por eso el 85% no tiene, digamos, una postura. El 85% está a favor de cualquier formato para terminar con este problema. Bueno, y ese 15% divídanlo como prefieran. Lo divido así, 3 y 2. El 2% son los que esperan, el 13% son pro-ucranianos, es decir, en su mayoría desean la victoria de los ucranianos de Ucrania. Eso es lo que veo. Algunos lo dividen en otra proporción, pero hay que entender que el 85% está a favor de cualquier formato para terminar las acciones militares. El señor Zelensky debe recordar que es presidente de este pueblo y no de ese 15%, no importa en qué proporción, pero ¿a favor de quién? ¿Entiende? Es casi como llamar traidores a las personas. Desde el principio fue un gran error tratar así a la región oriental y lo sigue siendo ahora. Como usted dijo, los llaman los que esperan o de otras formas. Pero como bien dijo, estas personas, estos pensionados, la generación mayor, no necesitan mucho de la vida. Una pensión, una vida tranquila, que no los bombardeen. Y resulta que no se ha aprendido ninguna lección de todo lo que ha pasado. Seguimos llamándolos así. La gente ya piensa en organizar campos y preguntar, ¿tú qué hacías entonces? ¿Qué microempresa tenías? ¿Hacías operaciones financieras con el otro bando? Casi te meten a la cárcel, todo eso también. Ahora ese enfoque queda en la conciencia de Zelensky. Ha cometido muchos crímenes y muchos imperdonables que no se pueden perdonar y no tiene sentido enumerarlos todos, tomaría mucho tiempo. Y algunos de ellos tienen características absolutamente claras de delito penal, bueno, signos de un crimen penal. Algunos son tan inmorales que ni siquiera están escritos en el Código Penal, pero son mucho más oscuros de lo que el Código Penal siquiera contempla. Así sucede. Ajá. ¿Qué piensas sobre las posibilidades políticas de Salushny en caso de elecciones? Tarde o temprano ocurrirán y parece que él se postulará. Él como figura política, no militar, y su conflicto con Zelensky. Si ocurre, serían los dos principales candidatos. Bueno, si las elecciones son pronto, así será. Solo elecciones rápidas lo permitirán. A esos que ahora intentarán hacer trampa en ellas, lograr salirse con la suya. Si hubiera elecciones y campañas completas, ni Zaluzny ni Zelensky tendrían oportunidad. Si se hacen rápido, no habrá nadie, especialmente bajo la ley marcial. De hecho, Zelensky también declaró que bajo la ley marcial no planean realizar elecciones, es decir, no van a levantar la ley marcial. Es decir, muchas de las disposiciones, digamos, los puntos de la ley marcial les convienen bastante. Bueno, al parecer, algún tipo de telemaratón único ahí Pues claro, y todo eso. Bueno, o sea, todavía no han terminado de formar la configuración, supuestamente están escribiendo leyes ahí, escriben leyes desechables. es cierto, ya está prácticamente listo. Y ahí hay una sola vuelta, según tengo entendido, según mi información, ahí hay una sola vuelta. Sobre lo de una sola vuelta no estoy seguro. Por eso para el presidente eso no será un mandato. En una sola vuelta, ahí para la segunda vuelta hay una semana ahí, se puede hacer la segunda vuelta, pero también se puede, en cuanto terminen de contar la primera vuelta, empezar con la segunda. En realidad, o sea, eso no es un problema. Por lo que veo, esa es la táctica de estos saqueadores.
ellos están contando con una segunda vuelta porque Zelensky no va a superar a Zaluzhny en la primera vuelta y Budanov tampoco lo va a hacer. Claro, depende de cómo hagan trampa, pero no les va a salir hasta ese punto. Por eso detuvieron las elecciones. Ahora, ¿ves? Ahora todos ellos calcularon el momento, hicieron, ¿cómo le llaman? Una encuesta de opinión reciente. Y como que no, mandamos el convoy a Kerch, pues mejor no, pues. Sí, ajá. ¿Cree que aunque hagan trampa, Zelensky tiene alguna posibilidad? Yo no le doy ninguna, ni en una sola vuelta en la votación por día, sin posibilidades. ¿Y usted cree que, bueno, ¿Preparan a Budanov? Claro, Zelensky ya perdió la cabeza, ¿pueden mantenerlo a oscuras? Sí, Boba, seguro ganarás, ve. Pero en realidad están apostando por Budanov, justamente apostaron por Budanov para que Budanov suba y en la segunda vuelta pasen Budanov y Zaluzhny y ahí van a derrotar a Zaluzhny. Bueno, esa era la estrategia y estaban convencidos de eso, pero ahora hicieron una nueva estrategia. Así es como se llama. Acabo de mencionar la sociología sí, y como que se desanimaron. bien, y con esta versión, ¿cómo pudo despegar si él no se ocupa en absoluto de los asuntos internos, solo se dedica a las negociaciones? Él sí, eso no tiene importancia. Lo que importa es quién tiene más proyectiles, bueno, en este caso barras de hierro, la cantidad de vistas. Bueno, Claro, cuando me hablaban de los ingleses preguntaba, ¿y cuántas divisiones tienen? Es como cuando alguna vez Stalin preguntó sobre el Papa de Roma, ¿y para qué debería hacer las paces con él? ¿Cuántas divisiones tiene? Así que los ingleses, ¿cuántas divisiones tienen? Muéstrenme a los líderes de opinión que supuestamente trabajan con, ¿cómo le llaman ellos? El Foreign Office, la BBC ahí, están publicando artículos pagados sobre Budan, sobre Budanov. Bueno, por eso, aunque Budanov no es un héroe, es interesante. bueno, de eso hablo. Así que esos británicos que no son nadie, que van a traer dinero, bueno, está bien, traen un costal de dinero, ¿a dónde lo van a repartir? Cuando todos los líderes de opinión están en nómina, ya saben de la caja y dónde reciben su dinero. Los canales de televisión, aunque ya no son relevantes, también están ahí. ¿Y qué trajeron un costal de dinero para repartir en la plaza? Ahí. No hay divisiones, por eso los británicos tampoco. Los estadounidenses están haciendo algo. Un amigo multimillonario y Lyudmila Nemiria lideran ese recurso. Así, de repente, Esta no es la última historia. bueno, yo creo que sí, o sea, bueno, los estadounidenses, ellos, bueno, como que son personas no solo estadounidenses, ¿no? Sino quienes se dedican a la geopolítica con Trump. Son personas que saben pensar estratégicamente, por eso si entran ahí lo hacen en serio. Si decidieron invertir 800.000 millones ahí, seguramente intentarán tomar el control. Y todo lo que pasa ahí es para que no llegue de repente algún otro tipo de la nada y nacionalice todo o haga algo por el estilo. Ajá, tengo algunas preguntas más para usted, son más bien de tipo filosófico para aclararlas para mí y para los espectadores. Son bastante cortas. ¿Cuál es su opinión? ¿Ucrania debería unirse a la Unión Europea o no? ¿Sabe? Me gustaría más una posición, bueno, por ejemplo, como la de Noruega, libre circulación de ciudadanos, libertad de empleo, que más el espacio Schengen, pero no este modelo económico tonto, aunque Noruega también tiene socialismo. De hecho, Chipre también es miembro de la Unión Europea, pero en Chipre rige la ley británica. Ajá. Así es, el common law es así. Y eso le da una enorme ventaja a este territorio en comparación con los demás desde el punto de vista del atractivo, el atractivo para los negocios. Y en general, la costumbre de que los jueces, digamos, realmente disfrutan condenar a un funcionario, si es que el caso llega a juicio, una disputa entre un funcionario y un ciudadano o cualquier persona, el juez con gusto le dará una lección precisamente al funcionario porque no hay razón para ofender a los ciudadanos, eso es importante. Ajá. El funcionario debe probar que te equivocas y no al revés.
El sistema funciona así. Por ejemplo, en el sistema fiscal yo no calculo mis impuestos. Los auditores se encargan de eso. Si empiezo a engañar, a esconder algo, a hacer cosas en efectivo, sí, entonces eso es una infracción, pero si no hago nada de eso, entonces por definición no puedo ser un infractor. Eso es todo. Por eso yo trato con todos los funcionarios sin adulación, porque no tiene ningún sentido si no robas nada, si no engañas a nadie. Aquí la actitud es igual, incluso con la policía. Eso es el common law. La persona se siente libre y protegida. Eso es lo que yo también desearía para Ucrania, y eso dentro del marco de la Unión Europea. Aunque cosas como por ejemplo el IVA yo las considero impuestos absolutamente perversos, ahí de verdad y ese aspecto social, ese socialismo imbécil, también lo considero una idiotez, pero en principio eso también se puede dentro del marco de la Unión Europea. Como Ucrania está cerca de Europa, es más complicado. Por ejemplo, Noruega tiene el saco de dinero más grande bajo el trasero. Ellos pueden permitirse muchas cosas. Bueno, Islandia, por cierto, ellos no tienen una bolsa grande, pero tampoco forman parte de la Unión Europea, aunque sí están en el espacio Schengen y así, o sea, la Unión Europea en sí misma es una entidad enfermiza. Sí, cuando hay una oveja negra, todo el rebaño no lo permite. Sí, o sea, este sistema de toma de decisiones, todas esas directivas sociales, bueno, no sociales, eurodirectivas que me provocan alergia, con Trump pasa igual. Lo más importante es que al líder, bueno, no al líder, sino al jefe de la Comisión Europea, al jefe de la Comisión Europea no lo elige la gente, los habitantes de la Unión Europea, sino que lo elige un puñado de burócratas. Si son cientos de estos. Bueno, en mi opinión, En general ahí no importa mucho, así que no importa quién lo elija. O sea, aquí no es así. El modelo de la Unión Europea en sí, ¿cómo decirlo? No es una confederación, sí, sino una especie de estructura supranacional. O sea, sigue siendo supranacional, pero con elementos de delegación de poderes. No es saludable, pero es la única en Europa y estamos en Europa. No podemos soltar amarras, izar las velas e irnos a otro lugar. Por eso supongo que de alguna manera, pero no es un fin en sí mismo, la Unión Europea no es un fin en sí misma. Por ejemplo, odio las fronteras, siento un rechazo tan fuerte que hasta me duelen los dientes al acercarme. Ahí revisarán preguntando a qué vino y por cuánto tiempo. Aún no hablo otros idiomas con la soltura suficiente para decir si me gusta, lo voy a pensar o cómo está el clima. Allá. Por eso respondo de manera bastante simple y me miran así. Luego ojea el pasaporte, espera mi reacción. Soy un agente viejo y sabio, y ya superé esas actitudes hace 40 años y me resultan desagradables. Por eso prefiero menos fronteras. Una ventaja de la Unión Europea es que no hay fronteras. como usted dijo, por ejemplo, Noruega puede no tener fronteras con ellos, comerciar, pero sin ser miembro formalmente. Si tienes 1,5 billones y solo 6 millones de habitantes, te puedes permitir muchas cosas. Así es más o menos. La misma pregunta sobre la OTAN o neutralidad, considerando todo lo que ya hemos visto que ha sucedido. Ucrania no necesita la OTAN, pero no tiene sentido negarla. Se puede ingresar, pero no es algo fundamental. Fundamental. La OTAN es clave para países sin suficiente fuerza militar propia, especialmente infantería para defender su territorio. Por ejemplo, Lituania, Estonia y Letonia. En caso de que surjan dificultades, deben entrar tropas de otros países, de lo contrario no podrán mantener ese territorio. En Ucrania no es necesario. La aviación como la de la OTAN es un ejemplo porque nos lanzan 1.500 bombas semanales a mis compañeros. ¿Por qué? Porque no somos miembros de la OTAN. Lo digo directamente porque nos dieron F-16 bloque 20 y necesitamos el bloque 52. Y con misiles Mirage, o como se llaman, Meteor, y también esos, ¿cómo se llaman? AWACS, y ya. Nada nos caería encima y el frente no avanzaría a la capital. ¿Saben qué avalancha de fuego va al frente? De eso ni se habla. Solo mencionan si un dron llegó, dio en un balcón o pudo matar a alguien. ¿Se imaginan cuántas desgracias así ocurren en el frente en ese mismo día? Y de ellas nadie dice nada, en absoluto. Todos son esclavos en las galeras, uno encadenado, otro con la cruz. ¿Para qué pensar en ellos?
Si muere, lo desatan, lo quitan del remo y lo tiran. Así es todo esto. ¿Comprendiste el estatus del ruso? Hago esas preguntas de cosmovisión que influyen en la sociedad, en eso que nos divide. Unirnos, nadie lo intenta. ¿Cómo ves el estatus del ruso? En esos territorios clave para la administración hay que retroceder y no atarse a nadie. Odessa, Mykolaiv, Crimea. Esto yo lo considero sabotaje. Todo lo que aprobaron ahí en Crimea, el idioma ruso existía, se permitía en todas partes, hasta los procedimientos judiciales. Fui agente operativo, todos usaban ruso, y el artículo de la Constitución era el 10º, pero ahí simplemente lo derogaron. Petya, por encargo de su compañero, cavó una zanja entre Ucrania y Crimea y soltó allí cocodrilos. Esas eran justo las leyes sobre el idioma y educación, tras las cuales Crimea no volverá a Ucrania. Si así lo desean, entonces olvídense de Crimea. Simplemente olvídense y no especulen sobre los tártaros de Crimea. Ellos ahí, si tomamos la proporción de la población, hay muchos más colaboradores entre ellos que entre los rusos étnicos. Eso lo sé como crimeo, pero no los juzgo por eso. La gente sobrevive como puede, y más un pueblo en su tierra ancestral. ¿A dónde irían? Con Stalin, Brezhnev y Putin había que sobrevivir. El pueblo sobrevive en el territorio donde vive, no puede hacer nada. No creo que el pueblo tártaro de Crimea deba ser leal a Ucrania. Deben cuidar sus intereses nacionales. Si Putin conquistó su territorio de Ucrania, eso no significa que deban dedicarse a la lucha de guerrillas solo porque le juraron lealtad a Ucrania. No, ellos primero le deben a su propio pueblo. Su misión es sobrevivir. Son pequeños y han sufrido, por eso no los reprocho. Gracias. Bueno, y Odessa, Nikolaev, si intentas forzar las cosas ahí, andan unos locos sin camisa de fuerza molestando a quienes hablan ruso o escuchan canciones de Tsoi y Vysotsky. Yo creo que esas personas deberían estar con camisa de fuerza y recibir tratamiento en instituciones especializadas. También lo creo. No pedimos que el ruso sea segundo idioma oficial ni especial, solo que no lo toquen ni agraven la situación. Así es, porque la ucranización se da poco a poco, que siga así. No hacen falta estos métodos, porque todo lo que limita la libertad, yo estoy en contra de eso. Si la ucranización sigue por generaciones, se pondrá de moda, como pasa con las universidades de moda. Entonces, el idioma ucraniano, pues así es, o sea, el idioma ucraniano se puso de moda y esta guerra lo hizo aún más popular. Si eliminamos a esos idiotas que atacan a los que hablan ruso, todo estaría bien, pero a esos idiotas hay que tratarlos, al menos deberían reaccionar bien, pero aquí la policía sí reacciona. Un chico cantó una canción de Tsoi en una calle de Leópolis y una mujer histérica Pipa diputada del pueblo. no está bien de la cabeza. Llamó a la policía, lo detuvieron y él se disculpó. Tonterías. Tonterías. Y no importa que la guerra no justifique nada ni da motivos para privarme de mi libertad. Yo, por ejemplo, eso no existe en el ejército ni en la propia brigada banderista, la 24ª de Galicia. Serví, luché durante 3 años. Nunca tuve problemas ni me preocupé por el idioma. Solo 2 veces me preguntaron por qué no hablaba ucraniano. Digo que soy crimeo, estudié en la escuela todavía en Moldavia, por eso es... No quiero dañar su idioma. Mi esposa se burlaba de mí llamándome Azirov. En 2014 intenté tararear algo en ucraniano. Ella es para mí esa. ¿Cómo se llama? Si no sabes hablar, mejor guarda silencio. Gracias. Olvidé la palabra inteligente y dejé de intentarlo. Todos me entienden, yo entiendo todo, y si no les gusta que contraten a otro o no me escuchen, no me necesitan.
Entiendo, gracias. Creo que fue sustancioso. La gente obtuvo respuestas. Yo solo estuve viendo los comentarios y para mí mismo formulé que preguntar. Rara vez invito a alguien al canal y hice las preguntas que me interesaban. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Que esté bien, seguimos en contacto.